El artículo relativo a las superintendencias, primero. En la Constitución anterior decía, los superintendentes se eligen en base a una terna del presidente de la República que va al Congreso. Muy bien. Es decir, el presidente escogía tres, y dentro de eso el Congreso escogía uno de los tres. Los superintendentes, ¿qué eran? Gente del presidente de la República, porque él mandaba la terna. Y eso es lo que nos molestaba, tener superintendentes tan vinculados al poder, sin independencia. Veamos la maravillosa propuesta de Montecristi. Ustedes verán en el capítulo de superintendencias, dice, los superintendentes serán elegidos en base a una terna enviada por el presidente de la República. No sé si les sonó lo mismo. Lo mismo. La única diferencia es que esa terna, en lugar de ir al Congreso, va a una comisión ciudadana. Pero no tiene importancia dónde vaya. Podríamos también poner, para que escoja el superintendente, a la Santa Trinidad. Daría exactamente igual, porque la terna sale del presidente de la República. Es decir, son los amigos del presidente los que están en la terna. Ya quien escoja entre los tres no tiene importancia, porque ya quien marcó la cancha es el presidente, ya está, son sus amigos. ¿Dónde está la diferencia? No hay ninguna diferencia. Corte Constitucional, que les recomiendo que lean la Corte Constitucional, que está al final de la Constitución. Y les estoy hablando de cosas concretas, no de lirismo o de filosofía general. ¿Cómo se elige la Corte Constitucional? Ustedes lo pueden leer. Si estoy equivocado, estoy equivocado. Puede ser también que yo haya estado leyendo todavía alguna de las versiones anteriores antes de que nos hagan todos los cambios que hicieron. Capaz que estoy equivocado, que no creo. La Corte Constitucional, tan importante, se elige con un grupo de 2 representantes del presidente de la República, 2 representantes del Congreso y 2 representantes de la llamada función de transparencia social. Si ustedes van a leer en qué consiste la función de transparencia social, son básicamente las superintendencias. ¿Pero qué dijimos de las superintendencias? Que provenían de una terna del presidente de la República. En consecuencia, los 6 miembros van a ser 2 del presidente, 2 de las superintendencias, es decir, el presidente, y 2 del Congreso. ¿Pueden ustedes decirme dónde está el gran cambio en relación al pasado? Siguen siendo el gobierno y el Congreso el que siguen eligiendo la Corte Constitucional. Y a los que les gusta está muy bien, pero la crítica que se hizo en el Ecuador era justamente que todos los nombramientos lo hacían el Congreso y el presidente de sus amigos. ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el gran cambio? No hay ningún cambio en un tema fundamental, que es la elección de las dignidades. Ese es un tema concreto constitucional. Veamos otros temas constitucionales. El tema de la política. Nos hemos quejado en el Ecuador de la mala calidad de la política, es decir, las peleas continuas entre el Congreso y el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, mucha gente, muchos especialistas, nombro a César Montúfar, a Simón Pachano, a Nicolás Parducha, diversas personas, han hecho muchas propuestas de cómo mejorar la política en el Ecuador. Y han sugerido diversas cosas. Han sugerido, por ejemplo, los especialistas han sugerido diversas cosas. No yo, porque yo no soy especialista en esos temas. Han sugerido, por ejemplo, el voto facultativo, es decir, que no tengamos que ir a votar solo por conseguir el papelito. Han sugerido tener un Congreso bicameral. Han sugerido tener un primer ministro al estilo europeo o peruano. Han sugerido tener un Consejo de Estado que sirva de intermediario entre el gobierno y el Congreso. En fin, han sugerido una cantidad de cosas. Nada de eso ha recogido la Constitución de Montecristi, nada. La Constitución de Montecristi recoge 3 cosas, que son los grandes cambios en la Constitución. Y digo grandes, entre comillas, con ironía, porque ninguno me parece un gran cambio. Primero, la reelección presidencial inmediata. Es decir, el presidente de la República puede reelegirse inmediatamente. Bueno, uno puede discutir si es bueno o malo, la verdad. Pero francamente, si los miembros de Alianza País hubieran estado en la época de algún otro gobierno y algún otro gobierno le hubiera dicho yo quiero la reelección, Alianza País hubiera dicho no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. ¿Por qué ahora de repente están de acuerdo con la reelección? Porque le toca al presidente de ellos. Entonces no es porque creen que es la mejor solución para el Ecuador, sino que es la oportunidad de que su presidente se quede más tiempo. Eso es hacer lo mismo siempre.
Cuando tengo el poder, trato de ver cómo amarro las cosas para yo tener más poder. Segundo gran cambio, y esto lo que voy a decir es políticamente incorrecto. Es políticamente incorrecto lo que voy a decir. Pero la verdad, no me importa mucho porque yo no tengo ningún interés en esto de aquí. Yo sé, si gana el sí o gana el no, yo seguiré en el Ecuador, todos estaremos empujando el mismo barco. No es que me importe mucho, sí, decir lo que yo pienso. El segundo gran cambio político en Montecristi es que los jóvenes, a los 18 años, pueden ser congresistas. Y yo me opongo absolutamente que alguien a los 18 años pueda ser congresista. No porque no confíe en los jóvenes, yo confío mucho, me encanta la universidad, me encantan los jóvenes. Por una razón muy sencilla, en la sociedad ecuatoriana tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos, no menos, sino más exigentes. En consecuencia, no es posible que alguien a los 18 años, que probablemente ni siquiera ha terminado el colegio, ya pueda ser elegido congresista, es decir, tenga la capacidad para hacer leyes de muchísimas cosas y pensar las cosas del país. Primero hay que caminar en la vida antes de hacer cosas tan importantes como eso. Si a mí me dicen que a los 18 años uno puede ser concejal, consejero, yo digo muy bien, perfecto, por supuesto que sí. Hay que empezar caminando y aprendiendo por ahí. Pero ser asambleísta o congresista, no. Yo mismo les digo francamente, a pesar de tener modestos conocimientos, algo de experiencia, algo en la vida, muchas veces yo en Montecristi me sentía diciendo, caramba, qué atrevimiento de mi parte. Venir acá, un día hablar de justicia, otro día hablar de economía, otro día hablar de política. ¿Qué tal atrevimiento mío de pretender que soy un sábelo-todo, que puedo hablar de todo y votar sobre todo? Mi conclusión fue más bien una conclusión de modestia. Decir, caramba, no es fácil ser asambleísta. Mis colegas de Alianza País que estuvieron en la misma asamblea que yo, en el mismo lugar que yo, en cambio sacaron la conclusión de que no ha sido tan difícil. Está muy bien, a los 18 años seamos nomás asambleístas o congresistas. Yo creo que en el Ecuador tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Y eso implica que alguien a los 18 años no puede ser asambleísta. Porque además, como se mantiene el voto en plancha, que también hemos criticado tanto, cualquier joven puede ser parte de un grupo, se hace amigo de un grupo político, le ponen en la lista y a través del planchazo llega a ser congresista. Entonces ni siquiera estamos diciendo que tiene que ser alguien calificado. Simplemente estamos diciendo a alguien que le ponen en una lista porque es amigo de alguien o cualquier razón. Yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Cuál es la última reforma política importante que propone Montecristi? Es lo que ustedes quizás han oído hablar, y aquí cuando estuvo Alberto tal vez lo mencionó, es la famosa muerte cruzada. Es decir, que cuando el Congreso le quiere votar al presidente, también el Congreso se va a elecciones, y viceversa, cuando el presidente le quiere votar al Congreso, él también tiene que ir a una nueva elección. A mí la idea no me parece mala, sinceramente, no me parece tan mala. Es una idea interesante. ¿Por qué no me gusta la idea a pesar de que me parece interesante? Por una razón muy sencilla. Es un método, es un mecanismo de amenaza, de guerra fría. Yo digo, en la vida familiar, empresarial, institucional, política, ¿la amenaza es una cosa necesaria? Sí, la amenaza es una cosa necesaria. Incluso en la vida personal muchas veces es necesario que uno diga, mira, no te olvides que si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, yo también puedo hacer lo mismo que tú haces, así que mejor no lo hagas. ¿Sí? Todos sabemos que eso es parte de las relaciones humanas. Pero pensar que eso, la amenaza, es el cambio fundamental en la política, no puede ser. No puede ser que la amenaza sea la base de una gran reforma política en el Ecuador. Podría ser un elemento entre 10, estaría bien, pero que sea la esencia de la reforma política, yo no creo. Es como si tú me dices, yo estoy en una empresa o una institución que no funciona bien, y de ahora en adelante vamos a inventar un mecanismo de amenaza mutua, y con eso ya vamos a ir adelante y todo va a funcionar bien. No puede ser. No puede ser que la amenaza sea la base del desarrollo de las relaciones humanas y políticas.